Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a esta clase de lenguajes y autómatas 2. Hoy seguimos con el tema 2 de código y generación de código intermedio, al menos para poder ver su representación. Saludo a los que se conectaron vía YouTube en destiempo para que puedan ver lo que se vio el día de hoy en vivo y también que sirva este video para los que estuvieron aquí en vivo y sirva de repaso también para que puedan tener una consulta posteriormente. Bueno, para los que están en vivo, me gustaría saber si ya han hecho algo del proyecto que les he encargado, al menos de la expresión infija a la representación postfija, para que puedan programarlo y hacer un poquito más ágil y tengan también sobre su capacidad de programación. De hecho, aquí viendo en Moodle, solamente han entregado 4 de 26 participantes que lo han realizado. De hecho, me gustaría saber igual, como siempre, si tienen algunas dudas, si las podemos ir resolviendo para que podamos ir avanzando también. Unos compañeros de ustedes me preguntaron igual, comentario también durante la semana, que lo han estado haciendo en pareja. Les dije que sí, podían también hacerlo, mientras también me pusieran cuáles son sus contribuciones que hace cada quien, para que también yo sepa. En ese caso de que también llegan a hacerlo por parejas o algún equipo tal vez de tres, no es tan laborioso el programa para que se haga tan en equipo, pero podría aceptar tal vez parejas. A lo mucho, tal vez tres participantes. Pero que puedan ahí colocar también de modo de comentarios en el programa quién o qué es la contribución que hace cada uno para que también lo puedan estar realizando. ¿Alguna duda que tengan respecto a ese programa? Porque les digo, hay poquitos todavía que lo han entregado respecto al de la conversión infija a postfija. Les digo que apenas van 4 enviados que lo han hecho. De hecho, la fecha de entrega se supone que es hoy. Y de 26. Entonces, igual cuiden este fin de semana para que no se atrasen en las actividades y puedan también avanzar. ¿Alguna duda, pregunta que tengan respecto a eso? Recuerden que en un momento me pueden preguntar sin miedo. También me sirve a mí como retroalimentación para ver en qué es lo que no han entendido y podamos afinar. Pero me tienen que decir. Nadie, todo tranquilo. O como Memo en un principio que me dijo que lo vio y dijo, para luego o algo así. Pero no me dijo tampoco si tenía dudas o quién sabe. Nadie, todo tranquilo. Bueno, hoy tal vez les agradé un poquito más la tarea porque pues no es tanto de programación. Entonces, pues ya para que podamos también avanzar en ese sentido. Ok, la clase pasada estábamos viendo cómo representar lo que es una expresión fija. En sí veíamos con las representaciones matemáticas cómo eso lo podemos transformar a lo que es una interpretación a un código intermedio. ¿Alguien me puede decir que era un código intermedio? ¿De qué estábamos hablando de código intermedio? ¿O de qué significa código intermedio en sí? Bien callados. Es un código abstracto, profe. Ok, podemos decirlo así, Memo, como un código abstracto. ¿Qué más? Otro punto. Otro punto que vayan diciendo, pues eso también para mí es el código intermedio. Bueno, recordemos que el código intermedio, como dice Memo, pues sí es un código abstracto
podemos decir que es un código incluso de bajo nivel, el cual es el que se va a convertir en nuestro código de alto nivel para algo a bajo nivel, y así lo podamos nosotros estar, que la máquina lo interprete y en su momento pueda decir, pues la máquina lo pueda ya entender con un código objeto, básicamente. Entonces vamos convirtiendo lo que es nuestro código de alto nivel a algo de objeto. De hecho, tomando aquí la imagen que pongo en la presentación, pues digamos que es este cubito que tenemos aquí como algo que podemos estar transformando. Del lado izquierdo se va el código como nosotros lo programamos en el lenguaje que usamos: Java, C, C++, PHP, Python, Swift, todos los, al menos el lenguaje en el que nosotros programamos. Ese lo transformamos en algo abstracto, o el lenguaje ensamblador, podemos decirlo, para pasarlo a código máquina, y lo pueda interpretar ya nuestra computadora y realizar el programa ya en ejecución. Entonces, para llegar a esto, recuerden que necesitamos al menos transformarlo de alguna manera. La clase pasada empezamos a ver también cómo representarlo por medio de las expresiones, que las podemos tener como infijas, que es como nosotros las interpretamos como seres humanos, que las podemos nosotros leer directamente. Por ejemplo, 2 más 2 es igual a 4, y lo podemos interpretar como algo. 2 más 2 es igual a x, que sabemos que la suma de 2 más 2 lo tenemos que guardar en la variable x. Pero para eso necesitamos algo que nos pueda servir para poder transformarlo a otro tipo de código. Entonces, comenzamos a ver lo que es esta representación de infija a posfija o de infija a prefija, que es básicamente un tipo de conversión para que podamos ir convirtiendo nuestro código poco a poco y lo podamos ir traduciendo para que la máquina lo entienda. Entonces, hoy vamos a ver algo que se llama representación del código intermedio, que es básicamente una representación formal que se le puede dar a esta representación de código. De hecho, existen maneras formales para representar este código intermedio, más allá de lo que vimos de cómo verlo en una expresión infija y posfija y prefija. También existen otras formas. Estas notaciones simplifican la traducción de nuestro código fuente a nuestro código objeto, y ya que ahorran y acotan símbolos de la tabla de símbolos, quiere decir que nos puede ayudar a poder traducir lo que son nuestras expresiones a algo un poco más formal que podamos nosotros tener, y de alguna manera ya ir teniendo este código que podemos nosotros estar traduciendo. Ok, bueno, entonces para ello lo que tenemos es esto, que es lo siguiente. Hay 4 tipos al menos de representación de que nos maneja nuestro temario que podemos estar analizando. Entonces, la primera representación se llama notación polaca. ¿Quién gustaría leer sobre la notación polaca que está en la presentación? Abre el micrófono y puede leer, para que no estén tan callados. Yo leo. A ver, adelante. La notación polaca, también conocida como notación prefija, es un tipo de notación que se aplica en lógica, aritmética y álgebra. Su principal característica, y por lo que se le conoce como notación prefija, es que los operadores a los operandos, lo que significa, traducido al ámbito de la lógica, que las conectivas preceden a las variables. Este tipo de notación evita, por tanto, el uso de símbolos auxiliares, paréntesis, corchetes, etc., para establecer el alcance de las conectivas. A diferencia de la notación estándar, esta notación puede leerse sin ambigüedad, sin recurrir a estos símbolos. Esta característica hace su escritura más compacta. Gracias. La notación polaca, por lo tanto, es como nosotros estuvimos viendo, de hecho, cómo se traducían las notaciones prefijas y posfijas. En una formalidad le podemos decir que es la notación polaca. Entonces, aquí esta es la importancia por la que tenemos que ver por qué traducir nuestras notaciones a prefija o posfija. En sí, la cuestión aquí importante, o la palabra clave que podemos encontrar, es la de
traduce ese tipo de notación, evita el uso de símbolos auxiliares para establecer el alcance, a diferencia de la notación estándar. Que quiere decir que trata de ser un poco más práctica en su representación. De hecho, puede leerse sin ambigüedades y sin recurrir a otros símbolos auxiliares, como por ejemplo los paréntesis. Si se dan cuenta, en la clase pasada que analizábamos el pseudocódigo para poder estar analizando cómo poder estar convirtiendo nuestras expresiones infijas a prefijas, me parece que era posfija, prefija. Entonces en este caso podemos leerla un poco mejor. De hecho, aquí les pongo una dentro, cuando empecé a buscar en las imágenes para buscarles en Google, encontré esta ventanita que podemos tal vez darnos una idea de cómo poder representar incluso nuestro programa final. Esto ya de una manera gráfica, que igual para que despierte un poco su curiosidad, que podemos poner aquí una expresión infija. ¿Cómo lo colocamos aquí? De 2 elevado a la 6 por 4 menos 5 más 9 entre 7 entre paréntesis 3 por 8, y al darle convertir a posfija nos lo convierte en esta expresión. Si se dan cuenta, cuando lo convierte aquí, aquí no hay espacios en blanco, y por lo tanto pues la expresión aquí posfija que tiene es 2, 6, el operador de la elevación de 2 a la 6, luego 4 por 5. Tal vez le podemos dejar un espacio en blanco aquí a la expresión para decir que hay un que no se confunda de 26, podría ser de alguna manera. Pero bueno, esa es una idea también para que se den de cómo poder convertir su programa si lo quieren también ver de alguna manera. Pero bueno, es la notación infija como lo habíamos visto, por ejemplo 4 más 6. La notación polaca vendría siendo más 4, 6. Si se dan cuenta es una expresión prefija. La polaca viene siendo prefija. Quiere decir que se anteceden, recuerden, los operadores, mientras que la polaca inversa es una posfija, que es incluso la que ustedes están programando, se supone que es la que van a programar, que vimos el algoritmo y vimos también que se puede estar representando. Entonces, de alguna manera es lo que se busca para que también estén haciendo esta representación polaca, que ya la habíamos analizado un poco la clase pasada. Otro tipo de expresión que podemos encontrar es la código P. ¿Quién lee esta de código P? Un voluntario, un valiente, o que sea del niño, un niño valiente, o niña valiente. De hecho, aquí voy a modificar un poquito el texto porque está un poco chueco. Vamos a decirlo así. Quitemos esta parte. Ándale, se ve más bonito. Bien, hasta ya le reducí texto, a ver qué dice ahí. ¿Alguien que quiera leer? Empiezo a leer yo. El código P comenzó como un código ensamblador, objetivo, estándar, producido por varios compiladores de Pascal, de hecho ya por la década de los 70 y principios de los 80, y la descripción de diversas versiones del código P. La máquina P está compuesta por una memoria de código, una memoria de datos no especificada, una para variables nombradas y una pila para datos temporales, junto con cualquier registro que sea necesario para mantener la pila y apoyar la ejecución. Este código P es como un código ensamblador, podríamos estar hablando, que también les hablaba la clase pasada, que es una representación que podemos bajar dependiendo del procesador. De hecho, dependiendo del procesador que tengamos, va a actuar por las instrucciones de ensamblador que tenga. Entonces depende también si tenemos un Intel, si tenemos un... ay, que se me fue el otro nombre. Ay, por Dios santo. Dependiendo del procesador que tengamos, entonces podemos nosotros estar creando nuestro código ensamblador, dependiendo también de qué es lo que podemos estar teniendo. Ok, entonces la representación del código P lo podemos realizar de esta manera. Estas son instrucciones que tiene el código P. Por ejemplo, del lado izquierdo se los pongo con comentarios, y del lado derecho, como una expresión infija, la podemos transformar a código P.
Por ejemplo, tenemos aquí instrucciones que tienen 3 letras. Esas instrucciones son específicas para alguna función que queramos representar. Por ejemplo, LDC es cargar la constante 2. Entonces, por ejemplo, LD podríamos traducirlo como load constant y ya poner la constante que es el número 2, ¿no? O load nada más es cargar el valor de la variable A. Entonces, en este caso vamos a cargar una variable que se va a llamar A, y para nada más cargar las variables lo representamos con la expresión LOD. O una multiplicación entera lo representamos con una instrucción en que es MPI, que quiere decir que va a multiplicar estas dos anteriores, 2 y A, para poder decir que es una multiplicación entre 2 y A, por así decirlo. Luego dice cargar el valor de la variable B y cargar la constante 3, si se dan cuenta es LOD y LDC, perdón, que LDC es cuando es constante y LOD cuando es una variable, vamos a decirlo así. SBI, que es una sustracción o resta entera, y ADI, que es una adición de enteros, básicamente, que podemos estar teniendo en este sentido. Bueno, entonces aquí lo que vemos es, en este caso, cómo nosotros con estas expresiones podemos estar teniendo también nuestra representación de código P. O, por ejemplo, en el otro lado, del lado derecho, podemos nosotros ver cómo tener esta expresión de x es igual a x más 3 paréntesis más 4. Y tiene este atributo, ¿no? Bueno, ese atributo igual vamos a tratar de quitarlo porque está de más la palabrita esta que tiene. Bueno, entonces, aquí lo que vemos es que tenemos lo siguiente. Tenemos LDA, que recordemos que carga una, LDA, bueno, es load, en este caso es la primera parte de asignación. Vamos a ponerle que la A es de assignment. Lo voy a comentar tal vez de este lado. Vamos a ponerle como así como lo tenemos a la derecha. LDA viene siendo como load assignment. Asignación en inglés, ¿cómo es? Se me está pasando una traducción, vamos a buscarla en Google rápido. Es assignment con doble S. Luego se me van las palabritas. Es como load assignment, que significa básicamente como que le estamos dando una carga de asignación por el igual que estamos teniendo ahí. Entonces, digamos que esta parte incluso la voy a poner con un color diferente para que lo podamos estar viendo. Por ejemplo, un color ocre. Y estamos hablando de esta expresión, que lo vamos a cargar a esta variable, que sería x es igual. Digamos que la expresión LDA significa que vamos nosotros a estar asignando la variable x a algo, ¿no? Vamos a cargar a la variable x que lo que vamos a cargar es lo siguiente, que vamos a cargar también lo que es load x. Ahora, tal vez la pregunta que se estén haciendo es ¿dónde lo estoy cargando? ¿Por qué la expresión me dice que es una carga? En este caso, cuando decimos que es una carga, recuerden que es de una carga en memoria. Lo vamos a guardar en algún espacio de memoria que podamos estar traduciendo. Entonces, aquí estamos load, si nos acordamos es una variable. Entonces, load x, vamos a decirlo así, a memoria. Recuerden que estamos cargando en un espacio de memoria. Nosotros cuando programamos en lo que es en lenguaje de alto nivel, no estamos indicándole a la máquina en dónde va a guardar memoria. Claro, si programáramos tal vez en Pascal o si programáramos en C++, podemos nosotros incluso tener el poder de decir a dónde va a estar cada uno de estas expresiones que podemos estar teniendo. Pero en este caso, pues lo que hace el compilador también es tratar de decir que tiene que cargar estos datos en memoria. Por eso es que esta expresión de x más 3 y demás se hace un poco grande. Se hace un poco grande en estas expresiones que tenemos. Luego lo que tenemos es cargar la variable load constant.
cargar la constante 3, que es la siguiente expresión que podemos estar teniendo, que si se dan cuenta es casi parecido a lo que es una expresión postfija incluso, por decirlo de alguna manera, para primero poner los operandos y luego poner el operador. Entonces esta parte del 3 es lo que se carga ahí en este formato que podemos estar teniendo. Luego dice ADI, que ADI, ¿cómo lo podemos nosotros traducir? ¿O qué se imaginan que es esta traducción de ADI? Ok, ADI puede ser de adición. De hecho, suma en inglés, recuerden que es como sum, pero en alguna adición en inglés podríamos decir que es addition. Addition, básicamente. Entonces es como si dijéramos de alguna manera addition. Entonces ahí estamos hablando del más. ¿Alguien habla en chat? Como ADD, exactamente. Como ADD puede ser, como dice Memo, también podemos decir así, ADD. De hecho, en el lenguaje ensamblador van a encontrar también que pueda ser ADD, y esto nos estamos refiriendo que es el ciclo de más, de hecho. Entonces, digamos que estamos sumando estas partes, básicamente es lo que estamos diciendo, o de alguna manera en el código P lo podemos representar así. En ensamblador tiene otra forma de hacerlo. Recuerden que esta es una forma de intermedia. Todavía no llegamos totalmente a ensamblador, pero es una forma también de representarlo para poder ir pasando poco a poco. Entonces, ¿qué sigue en esta expresión también que podemos nosotros estar diciendo? Bien, ¿qué más podemos encontrar aquí? Luego viene la instrucción que dice stn, que esta no la he encontrado todavía en el ejemplo que encontré en la bibliografía, bien qué es lo que pueda en un momento hacer, pero me parece que es como, no sé, ya como que guardarlo tal vez en la asignación, podríamos decirlo, porque ya acaba toda esta expresión que tenemos aquí. Incluso esta de LDC es la que yo lo puedo tal vez traducir aquí como un tipo de agrupación, vamos a ponerlo entre comillas, pero no es realmente esto es lo que pueda en un momento estar diciendo que es de agrupación. Podemos tenerlo así, pero no realmente. Bueno, luego ya viene lo que es la carga también a memoria de la constante, que esta carga de memoria de la constante viene siendo lo que es este 4 que tenemos, además, y luego otra vez la adición, que es el último 4 que tenemos, ¿no? Y es una forma también de representar nuestro código o nuestras expresiones infijas, en este caso en lo que es un código P. Si se dan cuenta, no es totalmente ensamblador, pero es una forma también de hacerlo. Y es una forma que se hacía también en cuestión de compiladores de allá, si lo vemos también en la descripción, por la década de los 70s y 80s, que también se podría estar también realizando para poder cargar. Pero de alguna manera era una idea también para poder estar teniéndolo en cuenta de cómo nosotros podemos representar también nuestro código de otra manera que podemos estar haciéndolo. ¿Dudas o preguntas hasta el momento? No, profe, ninguna. Vamos bien, profe. Ok. Ok, bueno. Bien, entonces seguimos con la siguiente representación, que sería el código de 3 direcciones. Que este código se basa en dos conceptos, en direcciones e instrucciones que tenemos que tener, insistiendo en que la dirección suene en memoria, básicamente. Entonces, una dirección puede ser una de las siguientes opciones, que es un nombre,
que por conveniencia permitido por los nombres de los programas fuentes aparezcan como direcciones en código de 3 direcciones. Puede ser una constante que en la práctica un compilador básicamente debe tratar con muchos tipos distintos de constantes y variables, o un tipo de temporal generado por un compilador también podría ser. Para ello vamos a encontrar dos tipos que serían tripletas o serían cuádruplos, que básicamente esto es como lo podemos representar. En este caso del lado izquierdo tenemos el árbol sintáctico, ya como nos había quedado nuestro árbol después de todo el análisis que le habíamos hecho. Entonces podemos hacer un vaciado en una de este tipo de tabla que podemos estar teniendo, que pueden tener 3 columnas. Y en esas 3 columnas está representando dónde pueden estar siendo almacenados o cómo podemos estar representando esta expresión. Entonces, por ejemplo, aquí dice representaciones de A más A por B menos C más B menos C por D. Recordemos que al transformarlo en un árbol sintáctico nos queda de esta manera, donde tenemos que desde la expresión más pequeña, que es C menos B, es la que estamos representando aquí, que tenemos C menos B, y C menos B, aquí estamos agrupando esta B que tenemos, lo vamos a multiplicar, cada uno de estos resultados que tenemos, lo que salga de estas restas lo tenemos que sumar, pero a su vez este de menos B menos C lo tenemos que multiplicar por lo que salga. Aquí dice B, pero debería decir D. De hecho, esta debería decir D. Aquí hay como un error en la bibliografía que dice, vamos a tratar de corregirlo ahí para que tampoco se vayan con la finta y cuando vean el video digan, ah, era eso. Entonces aquí, por ejemplo, aquí debe ser D. Analizándolo un poco porque no debería ser. Va a ponerlo con negro y también el fondo blanco para que aquí no suceda nada. Aquí ningún contorno. Entonces tenemos aquí lo que es D. Y ya veamos que se tiene que hacer esa multiplicación con D. De lo que salga de esta expresión, entonces ya lo podemos multiplicar con A. Incluso aquí falta la A porque lo podemos aquí, lo sumamos. Y falta todavía, porque aquí está una asignación a A, pero todavía falta, todavía está aquí como raro lo que tenemos respecto a esta interpretación que tenemos aquí. Incluso se ve un poquito como incompleto. Bueno, la idea al menos de lo que tenemos aquí en este árbol es trasladarlo a un cuadro como el que tenemos aquí para poder representarlo. Por ejemplo, menos C es aquí los operadores, los ponemos en la primera columna y los argumentos los ponemos en la segunda, de tal manera que menos C es como nuestra primera operación que podemos tenerlo y lo guardamos aquí como en un espacio de memoria en 0, por así decirlo, vamos a tenerlo en cuenta. Luego, lo que vamos a hacer es multiplicarlo por B, aquí dice multiplicación. Pero en sí lo que salga de la expresión de 0. Vamos a decir que menos C menos B, que aquí faltaría tal vez aquí otro argumento que sería B tal vez. Que lo que salga de esta expresión, entonces lo vamos a multiplicar, lo que salga de 0, que va a ser nuestro segundo argumento, lo vamos a multiplicar por B. En este caso D, me imagino, porque no es D. Luego igual menos C, lo vamos a guardar en memoria en 2. Y este 2 lo vamos a multiplicar por B para que pueda ser una expresión ya aquí. Y lo que salga de este 3 lo vamos a sumar con lo que salga de 1, que debe ser esta expresión de B por C, y es lo que va a tratar de también analizar acá. Luego, aquí si se dan cuenta, estamos utilizando lo que está referenciando en 1 y lo que está referenciando en 3, para que lo que salga de 1 y 3 lo sume. Y de lo que salga en 4 lo asigne a A. En este caso es la expresión que podemos estar teniendo. De hecho, esta expresión sí es muy diferente a la que está aquí abajo. Que podemos estar diciendo que esa expresión de A más A. Tal vez aquí en lugar de más es igual a un igual. De hecho, me quedaría más con eso. Pero insisto, esa es de la bibliografía que tengo. Y sí está un poquito extraño. La idea que podemos estar teniendo es esta. Que la tripleta tenemos 3 espacios.
los operadores y 2 de argumentos, que es donde podemos estar manejándolos para poder también representarlos en nuestro árbol sintáctico y que también sea otro tipo de representación. Y en el caso de los cuádruplos tenemos aquí lo que es una cuarta columna. No nos quedamos con 3 sino con 4. Y aquí podemos ir analizando en este caso cada una de las expresiones que tenemos aquí. Por ejemplo en menos c. Y vamos a guardarlo en el resultado de T1. Y lo que salga de B de T1 lo vamos a multiplicar y lo vamos a guardar en T2. Y así menos C lo vamos a guardar en T3. Y luego B lo que tiene en T3 lo vamos a multiplicar por T4. Y así sucesivamente para poder ir analizando cada una. Lo que cambia de esta columna que tiene en lugar de la tripleta es que aquí vamos a guardar en resultados, donde lo vamos a ir guardando hasta finalizar con A, que en este caso es básicamente casi el mismo código que tenemos aquí, pero ya representado en otro nivel, que es donde se van a estar guardando los resultados. Al decir que estos resultados se van a estar guardando, podemos decir que son como espacios en memoria en los cuales se van a estar también almacenando cada una de las expresiones que podemos estar teniendo para poder también ir almacenándolos. En el caso de tripletas, lo que hacemos es estar direccionando por cada una de las direcciones, que es lo que tenemos. Y en este caso aquí es como en qué asignación de memoria podemos estar encontrando cada una de las expresiones que podemos estar teniendo. Esa es una forma también de expresión que lo podemos estar teniendo. ¿Dudas o preguntas? ¿Todo bien? Hasta el momento sí. Ok. Entonces, pues su tarea va a ser la siguiente, que es una investigación de representación del código medio, pero tiene que explicar los siguientes puntos: la definición de cada una de las representaciones que tenemos, un ejemplo de la representación, cuándo lo podemos utilizar y ventajas o desventajas que podemos estar encontrando tal vez respecto a dicha representación que podemos estar teniendo, que puedan encontrar también, que puedan tener esa aportación. ¿De qué ventaja podría tener, por ejemplo, la notación polaca con respecto al código P, por ejemplo? Si se dan cuenta, tal vez una ventaja, podríamos decirlo así: la notación polaca podemos leerla mucho mejor por ser prefija e infija, pero no nos indica alguna indicación de memoria que podría estar guardando ya la máquina, a lo que nos puede dar lo que ya sea la tripleta o la representación de cuádruplos, de que ya podemos indicar dónde está guardada cada una de estas representaciones en una asignación de memoria, podemos decirlo así. De alguna manera esa puede ser la representación, ¿no? La ventaja, o la ventaja del código P. Una ventaja podría ser que ya lo estamos utilizando tal vez nuestros unas instrucciones, al menos unas pseudo instrucciones, para poder ya bajarlas a código ensamblador y que puedan en un momento ya traducirse de esa manera, podría ser. Entonces les pido que puedan en un momento hallar un poco. Esto es de una manera un poco más teórica, para que lo puedan también representar y puedan entenderlo un poco cómo son las diferentes representaciones que pueden estar realizando. Podríamos también hacer otro programa en el que representan también de las otras representaciones, pero si se dan cuenta, lo que les pido también de la representación de infija a posfija es la notación polaca. Entonces de alguna manera ahí ya les estoy dejando que lo puedan representar de esa manera, para que puedan también tenerlo en ese concepto, para que también lo puedan representar. ¿Alguna pregunta o duda que tengan respecto a la tarea? ¿Ninguna? Bueno, como siempre, a lo mejor hay dudas. Si hay dudas, recuerden, me pueden ir preguntando en la semana. Me alegro cuando hay gente que sí me pregunta sin miedo. De hecho, como les decía, algunos sí me han estado preguntando en la semana
de si van bien o me dicen lo subo y les digo sí lo subo, les voy a estar checando. De hecho me voy a dar el lunes, que no tenemos clase por cierto, para poder estar checando sus códigos y poder darles retroalimentación. Esa va a ser mi tarea de el lunes para poder tenerlo. Bueno, entonces en un momento podemos... les aviso, el lunes por indicaciones de la escuela nos han dicho que no va a haber clases. Entonces, bueno, por mi parte no van a tener sesión. Pero les voy a estar, yo me voy a estar también, ¿cómo se llama? Estando aquí me voy a dar el tiempo para poder checar sus códigos y pasarles también retroalimentación. Y en un momento puedan también estar teniendo también esa retroalimentación. Y si quieren modificarlo, pues también lo puedan modificar y que no lleguen tampoco a segunda oportunidad, ya al segundo nivel, y puedan también ver si están bien o no. Bueno, entonces en un momento puede que lo podamos estar viendo también en la semana para que puedan estar también teniendo poco a poco. Ok, un momento. Bien, entonces sin más por el momento, podemos dar por terminada tal vez esta sesión. Los que están viendo el video por YouTube pueden en un momento dejar su comentario en la caja de comentarios para que puedan también tener la participación. Los que están en vivo pues dejen su nombre en la caja de chat para que también lo puedan también estar registrando. Dudas, preguntas que tengan respecto a algo pueden hacerlas, recuerden, y si no pues pueden salir en orden para que puedan tener. Feliz Día del Niño por cierto y feliz fin de semana que vayan a estar teniendo. Bueno, si no hay preguntas me despido entonces de la parte de YouTube. Pasen bonito fin de semana.